Muy buenos días, ¿cómo están todos? Espero que bien en sus casas, luchando por seguir cumpliendo todo lo que nos corresponde para enfrentar esta pandemia, este coronavirus que bueno, cada día más se va poniendo difícil y complejo, pero con la esperanza puesta en que haciendo lo que nos corresponde, siendo respetuosos y responsables con las indicaciones, podemos ir avanzando hacia el triunfo contra esta pandemia. Los saludo cariñosamente, soy Francisco Solo, su profesor de religión de la sección media inicial y profesor jefe del segundo medio A, a quienes les mando especialmente un abrazo fraterno. Y hoy día, bueno, tengo la posibilidad de seguir compartiendo con usted en este formato digital, más tecnológico de nuestras clases. Y hoy día vamos con la clase número 2 de religión para primero y segundo medio. ¿Ya? Nuevamente vamos a compartir la misma clase para ambos niveles porque, como yo les comentaba en la clase anterior, estamos nivelando, estamos poniendo la base teórica para poder ir ya después profundizando en el concepto más bíblico, más doctrinal de nuestra fe cristiana. ¿Mm? Y bueno, les invito entonces a poder comenzar. Busquen su cuaderno, pongan ahí todo el ánimo y la disposición para poder empezar esta clase. Les invito a buscar un lugar, un espacio cómodo, un espacio que les permita total atención a lo que vamos a compartir hoy día, porque, al igual que la clase anterior, van a haber bastantes conceptos e ideas que necesitan mucha atención para poder ir digiriéndolas. Yo les invito a que tengan paciencia y a que no prejuzguen la clase, porque, como les decía también anteriormente, eh, no vamos a ver todavía directamente temas de fe. No vamos a hablar todavía directamente de temas relacionados con Jesucristo, con los mandamientos, con la fe, etcétera, pero sí estamos sentando las bases para que después, cuando lo podamos conversar en profundidad, tengamos un lenguaje común, tengamos conceptos comunes que nos permitan entenderlo mejor, ¿ya? Así que les invito a sacar su cuaderno, les invito a tomar los apuntes necesarios de los conceptos, de las ideas que van saliendo acá, para que después las podamos ir conversando. Lo primero que vamos a conversar hoy día o a revisar es la idea clave, la idea principal de la clase anterior. Y podemos resumirla en lo siguiente. La idea principal de la clase anterior fue la definición final que hicimos de persona humana. Entonces, la idea principal de la clase anterior es la siguiente. La persona humana, dijimos que era un sujeto creado a imagen y semejanza de Dios, que posee entendimiento, voluntad, conciencia y libertad. Te repito la idea clave de la clase anterior. La persona humana es un sujeto creado a imagen y semejanza de Dios, que posee entendimiento, voluntad, conciencia y libertad. Y te recuerdo que había una actividad, una tarea que yo te dejé para que tú pudieras desarrollarla la semana pasada y que me enviaras a mi correo institucional que es fosorio@cmch.maristas.cl, donde tú me enviarías la siguiente actividad: buscar la definición de los conceptos que yo te paso a comentar hoy día o a recordar hoy día. Entendimiento, voluntad, conciencia y libertad. Aprovecho en este momento de agradecer a todas las personas, los chicos y chicas que me enviaron sus tareas, las fotos de sus cuadernos también, algunos archivos de Word que estuve revisando para poder armar esta clase de hoy día. Alan Duarte, me acuerdo de Nehemías, de Natacha, de Eniger, de Isamar, bueno, Sebastián Rebeco, Gloria Ferrada, entre algunos de los que me recuerdo que me enviaron sus trabajos. Así que felicitaciones a ustedes y motivar, por cierto, a los que todavía no lo envían a que lo puedan hacer para yo poder ir revisando y chequeando cómo va el nivel de avance de este trabajo, ¿ok?
Entonces, lo que vamos a hacer ahora, para poder ir dando ya la introducción a esta clase, es revisar la tarea. Vamos a ir mirando cuáles, de todas las definiciones que me mandaron, cuáles son con las que nos vamos a ir quedando. ¿Ok? Te pido que por favor aquí presten mucha atención para poder ir registrando la definición de cada concepto. No te agobies si no la entiendes. No te compliques si no la entiendes. ¿Por qué? Porque ya las vamos a retomar con mayor profundidad cuando nos reencontremos. Sin embargo, es súper importante que las anotes y que las leas para que vayas justamente familiarizándote con este tipo de conceptos. ¿Ok? Y partimos con la primera. Entendimiento. Te voy a dar la definición real, lo que es el entendimiento, y después vamos a ir profundizando en la definición nominal, que también nos va a ayudar a entender y a darnos cuenta qué es de aquello que estamos hablando, ¿ok? Entonces, definición, la que vamos a utilizar, la que vamos a trabajar todos juntos, es la siguiente. Entendimiento, capacidad de apropiarse, de conocer, digamos, la realidad que nos rodea y capacidad de llevar a cabo procesos racionales por medio de los cuales la persona profundiza y conoce aún mejor. En entendimiento pretende conocer la verdad. Voy a repetir la definición. Capacidad de apropiarse, de conocer la realidad que nos rodea y de llevar a cabo procesos racionales por medio de los cuales se profundiza y se conoce aún mejor. El entendimiento pretende conocer la verdad. En el fondo, el entendimiento es la capacidad de pensar, de razonar. En palabras simples, es la capacidad de pensar y de razonar. La definición nominal, ¿te acuerdas lo que significa? Que es lo que la palabra significa en sí, cuál es la raíz de la palabra, viene del latín intelligere, que es una palabra compuesta por otras dos. Leer dentro. Eso significa la definición nominal. El entendimiento, en términos nominales, significa leer dentro. ¿Y cómo se relaciona con la definición que acabamos de escuchar? Bueno, que es la capacidad de apropiarse, de conocer la realidad que me rodea. Entonces, ¿en qué consiste básicamente? En que yo, con el entendimiento, me voy percibiendo información de la naturaleza, de la tecnología, de las personas, de uno mismo, me apropio, es decir, recibo esta información y la guardo en mi interior. Y cuando yo quiero decir, responder o buscar información, hago el ejercicio de entender, es decir, leo dentro de mí, leo aquello que yo voy conociendo. En el fondo, el entendimiento es la capacidad de pensar, de buscar y de recibir información y razonarla. El otro concepto que vamos a trabajar era la voluntad. Anota la definición de voluntad. Voluntad es la capacidad de dirigirse u optar hacia la verdad que el entendimiento le presenta. Y esta verdad la conoce como un bien. La voluntad, repito, es la capacidad de optar o de dirigirse hacia la verdad que el entendimiento le presenta. Y esta verdad la percibe como un bien. En palabras más simples, el entendimiento y la voluntad trabajan juntos. ¿Ok? Eso es súper importante. Y la voluntad es la capacidad de optar, de reconocer la información que le da el entendimiento y de optar por esa información voluntariamente. El origen de la palabra voluntad viene del latín volo, que significa quiero. Entonces la voluntad es la capacidad de optar o de decidir. ¿Cómo funcionan estas dos capacidades, el entendimiento y la voluntad? Te voy a poner un ejemplo muy simple. Tengo que irme a mi casa después del trabajo, después de clase, y tengo dos caminos, uno que es más largo
y otro que es más corto. ¿Qué hace mi entendimiento? Razona, elabora la información y dice, bueno, el camino más largo es más lento, llegó más tarde, pero es más seguro, tiene iluminación, hay más gente en el camino, etcétera. El camino más corto es más rápido, pero es un poquito más peligroso, no hay focos, no hay luminaria y es un poquito más solitario. ¿Qué hace mi entendimiento? Mi entendimiento recibe esta información, la procesa y la voluntad es aquella que opta, que decide cuál de las dos es la mejor opción. Entonces, el entendimiento tiene como finalidad conocer la verdad y la voluntad tiene como finalidad hacer el bien, optar por el bien. El siguiente concepto que vamos a trabajar es la conciencia. ¿Ok? Así que anote esta definición. La conciencia es la capacidad de conocimiento que la persona tiene de sí misma y de su entorno. Es una definición bastante simple. Te la repito. Conciencia, la capacidad de conocimiento que la persona tiene de sí misma y de su entorno. ¿Ya? Entonces la conciencia podemos decir que es, bueno, viene del latín conscientia, que significa con conocimiento. Es decir, la conciencia es esta capacidad que tengo yo de reconocerme quién soy, de reconocer mis ideas, de reconocer mis decisiones. Y como dice la palabra, soy consciente de quién soy. Un ejemplo muy simple podría decirse cuando alguien eh, se golpea la cabeza y el paramédico que lo está ayudando dice, esta persona perdió la conciencia. ¿Qué significa eso? Que no reconoce quién es, no reconoce dónde está, porque a lo mejor el golpe le provocó esta situación. Entonces la conciencia es la capacidad de autoconocimiento, de reconocerme quién soy y reconocer aquello que me rodea, de reconocer mis ideas, de reconocer mis opiniones, de reconocer mis decisiones. Por lo tanto, es un proceso consciente el pensar y el decidir. ¿Ok? Por otro lado está el último concepto que es la libertad. La libertad es un atributo o característica intrínseca de la persona. Es un atributo o característica intrínseca de la persona por la cual la persona misma obra o actúa sin impedimento y se autodetermina para alcanzar sus fines u objetivos. Repito, la libertad es un atributo o característica intrínseca de la persona por la cual actúa sin impedimento y se autodetermina para alcanzar sus propios objetivos. Aquí hay una palabra que a lo mejor te va a hacer ruido, te va a quedar resonando, que es intrínseca. ¿Qué significa intrínseca? Significa de que es algo propio, natural, que nadie se lo dio, sino que viene con ella. La libertad, a diferencia de las otras tres definiciones, no es una capacidad, sino que es una característica propia de toda persona. Todos somos libres. No tenemos la capacidad de ser libres, sino que somos libres. Entonces, cuando decimos que la libertad es un atributo intrínseco, significa de que es propio de cada persona, que es natural. Por el hecho de ser persona, nosotros somos libres. ¿Se entiende? Entonces, es súper importante tener en claro esto. La libertad se sostiene en las dos capacidades que hablamos anteriormente, que es el entendimiento y la voluntad. Se sostienen ambas facultades. ¿Por qué? Porque un acto realmente libre siempre se va a llevar a cabo con conocimiento y con decisión. Decir que tenemos libertad significa que podemos saber lo que hacemos y decidir hacerlo. Además, podemos decidir no hacerlo. Podemos tener estas dos alternativas. La libertad quiere decir que nos hace conscientes
de los actos y decisiones humanas. Por eso es que la libertad no es hacer lo que quiera, cuando quiera, con quien quiera, donde quiera y como quiera. La libertad es el atributo natural que tenemos todos los seres humanos de poder hacer las cosas consciente y voluntariamente. Nosotros debemos y estamos llamados como personas humanas a ser dueños de nuestros actos, no víctimas de nuestros impulsos. Lo contrario a la libertad es el libertinaje, y se entiende como libertinaje el mal uso de la libertad, es decir, hacer lo que me tinca, hacer lo que me parece porque tengo solamente un impulso, porque no veo realmente las consecuencias de lo que voy a hacer. La libertad no es para hacer lo que quiera, cuando quiera, como quiera, con quien quiera, donde quiera. La libertad tiene como finalidad la posibilidad de hacer el bien voluntaria y conscientemente. Lo contrario a eso es el libertinaje, que podríamos decir en términos metafóricos que es la libertad de los más débiles, la libertad de aquellas personas que no son capaces de controlarse, dominarse y tomar decisiones con propiedad. ¿A qué te invito? A que te preguntes, ¿qué tantas decisiones libres estoy tomando? ¿Soy dueño de mis actos o soy víctima de mis impulsos? Porque es súper importante lo que estamos conversando hoy día. Estas cuatro definiciones son las que nos hacen ser persona. Entiendo, decido, soy consciente y libre. Por lo tanto, actúo como persona cuando actúo con conocimiento. Actúo como persona cuando actúo conscientemente. Actúo como persona cuando yo decido libremente. El ser humano también tiene una definición bastante simple, que no la conversamos en la clase pasada y que la guardé para el día de hoy. El ser humano también es definido por un filósofo griego como Aristóteles, que dice así, bastante simple, ser humano, animal racional. Mira qué simple. La definición que da Aristóteles es, el ser humano es un animal racional, es decir, somos seres animales, animados, ¿no es cierto? Tenemos cuerpo, tenemos instintos, tenemos necesidades básicas, podemos decir que nos reunimos en manadas, que llamamos familias, por ejemplo, pero lo que nos distingue del resto de las criaturas es que justamente somos racionales, tenemos la capacidad de emitir un juicio, de elaborar con criterios nuestros actos. ¿Tenemos impulsos? Sí. ¿Tenemos instinto? Claro que sí, pero lo que realmente nos define como personas es justamente la capacidad de razonar, de ser conscientes, de ser libres. Entonces yo te pregunto, te invito a que te haga la pregunta, ¿actuamos como personas o a veces nos dejamos llevar por los impulsos? Y muchas veces nos vamos escudando en decir, bueno, es que yo soy así, bueno, es que así soy yo, bueno, es que esa es mi forma de ser. Pero yo te pregunto y te invito a que hables contigo mismo en profundidad. ¿Podremos ser mejor de lo que somos hoy si nos comportamos más conscientes, más eh, profundo en nuestro actuar? Sin duda que sí, sin duda que sí. Bueno, continuemos. La pregunta que surge ahora es, bueno, ¿de dónde vienen todas estas características que estamos hablando? ¿De dónde salen? ¿De dónde aparecen todas estas cosas? ¿Las inventó el profe Pancho? ¿Las sacó de Wikipedia? No, no. Como les dije la semana pasada, hay gente que ha pensado más que nosotros, hay gente que ha abierto el camino del conocimiento para que nosotros podamos ir también profundizando en él. Y con esta pregunta abrimos ya los fuegos directamente de la clase de hoy. Te invito a que puedas tomar nota del nombre de esta clase. Y usted dirá, pero profe, llevamos ya casi 10 minutos. Bueno, esa es justamente la introducción y la revisión de la tarea que hicimos la semana pasada y que nos dan el piso y la base para conversar hoy día. El título de esta clase, te invito a que lo anotes, es Somos creados a imagen y semejanza de Dios. Repito el título. Somos creados a imagen y semejanza
de Dios. La semana pasada era somos personas. Bueno, hoy día nos vamos a enfocar no solamente en la persona, sino que en esta imagen y semejanza de Dios. ¿Ok? Bien. El objetivo de esta clase de hoy es el siguiente. Anótalo por favor. Vamos a relacionar las características de la persona con el relato de la creación del hombre que nos dice a imagen y semejanza de Dios. Te repito el objetivo. Relacionar las características de la persona con el relato de la creación del hombre que dice a imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hoy día vamos a meternos en un texto bíblico y vamos a ir comparando y relacionándolo con los 4 conceptos que hemos conversado ya en la clase anterior y en la introducción de esta clase. Pero como te digo hoy día que vamos a conversar de un texto bíblico, no puedo partir sin hacer una pequeña introducción a lo que es la Biblia. Una pequeña introducción. Es un tema maravilloso, pero no podemos profundizar tanto hoy día porque no es el tema en cuestión. Pero lo que te puedo decir es que la Biblia, en definición nominal, viene del latín biblos, que significa libros o conjunto de libros. Y la definición real y básica de la Biblia es que la Biblia es el conjunto de libros que contiene la palabra de Dios escrita. Para el mundo cristiano, la Biblia es el grupo de libros, el conjunto de libros que contiene la palabra de Dios escrita, el mensaje que Dios quería darle al mundo. Y esta Biblia, este texto, está separado en 2 grandes grupos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Probablemente, ojalá que sí, en tu casa hay alguna Biblia. Y ojalá que no sea solamente un elemento decorativo que está en alguna mesita con una vela o con alguna imagen, o que esté guardada por ahí en alguna biblioteca sin uso. Lo que tienes ahí es un tesoro maravilloso. Muchas personas a lo largo de la historia han logrado comunicarse más profundamente con Jesús y conocerse más a ellos mismos, me incluyo dentro de ellos, a través de la lectura bíblica, de la lectura constante, de la reflexión y de la oración con la Biblia. La Biblia es un tesoro maravilloso que tenemos nosotros los cristianos y que claramente si le sacamos el mayor provecho podemos crecer y ser cada vez mejores personas y mejores hijos de Dios. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día es trabajar con la Biblia. Probablemente, y no quiero presionarte, a lo mejor no tienes la Biblia en la mano o la Biblia cerca. Si la tienes, dale, anda a buscarla y la tienes ahí frente a tu cuaderno. ¿Qué vamos a hacer con esta Biblia? Bueno, vamos a buscar lo que se llama una cita bíblica. Y la cita bíblica es la forma de cómo encontrar un texto dentro de esta Biblia. La Biblia cristiana católica tiene 73 libros. Tiene 46 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. Entonces tú te imaginarás que es muy complejo saber qué texto vamos a encontrar. Bueno, para eso existe lo que se llama la cita bíblica. Y la cita bíblica es como la dirección. Imagínate la dirección de dónde vamos a leer. Una cita bíblica está compuesta básicamente de 3 cosas: el nombre del libro de la Biblia, el capítulo y el versículo del libro de la Biblia. El nombre, en este caso, por ejemplo, yo te voy a dejar aquí, solo como ejemplo, no es el texto que vamos a ocupar, solo como ejemplo, por ejemplo, aquí está el nombre Isaías. Ese es el nombre del libro. El capítulo, en términos muy simples, es el número grande que tú vas a encontrar dentro de alguna página de la Biblia, en este caso de Isaías. El capítulo sería el 40. Y dentro del capítulo 40 se ubican los versículos, que son los párrafos, los versos que hay dentro del texto en la página. Y estos versículos también están separados por números. Entonces, en el ejemplo que te estoy dando aquí, podemos decir que la cita bíblica es Isaías capítulo 40, versículo 2. Cuando después tú puedas ver esta clase en el canal de YouTube del colegio, te vas a encontrar con una diapositiva
en donde aparece el ejemplo, el capítulo, el versículo y el nombre del texto, ¿ok? Entonces, la Biblia, palabra de Dios escrita, un conjunto de libros que vamos a ocupar hoy día buscando la siguiente cita. Ahora sí nos vamos a ir de lleno al texto que vamos a trabajar. La cita bíblica que vamos a trabajar hoy día para nuestra clase es Génesis, capítulo 1, versículo 26 y 27. Y aquí también te voy a pedir que hagamos una pausa porque necesito explicarte algo súper importante. La Biblia es palabra de Dios escrita y es un libro, pero no es un libro cualquiera. No se puede leer como cualquier libro porque no le vas a encontrar la riqueza que tiene. La Biblia, al ser palabra de Dios escrita, tiene un mensaje, tiene una intención más profunda que solamente lo literal. Cuando hablamos de algo literal, hablamos de lo que dice, tal cual. Pero muchas veces algunos textos bíblicos no debemos tomarlos literalmente. Es decir, debemos buscar una interpretación mucho más profunda que lo que dice simplemente. Y en este caso, ¿por qué te lo digo? Porque el texto del Génesis, que es el primer libro de la Biblia, tiene mucha información y muchos modos de contarnos cosas que probablemente si los tomamos literales nos pueden confundir. Por eso es que para sacarle la mayor riqueza a la Biblia, debo leerla con la intención y la disposición de encontrar el mensaje profundo que Dios me quiere entregar. Si la leo sin fe, probablemente voy a encontrar cosas muy interesantes, pero no voy a encontrar lo que Dios me quiere dar porque no tengo la intención de encontrarlo. Si la leo con el corazón dispuesto y abierto al mensaje, probablemente voy a sacar mucha más riqueza. De hecho, mucha gente y muchos jóvenes, por cierto, cuando leen la Biblia sin fe, solamente por curiosidad, terminan más confundidos que aclarados, porque la Biblia no se lee como un libro común y corriente. Te voy a dar un simple ejemplo antes de empezar. En el capítulo 1 del Génesis se relata la creación del mundo, la creación del mundo. Y dice así en el capítulo 1, versículo 1, que cuando Dios creó el cielo y la tierra, ésta estaba desierta y vacía, solamente había agua, y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Y dijo Dios, que haya luz, y hubo luz. Y Dios llamó a la luz día, y a la oscuridad noche. Y ese fue el primer día de la creación. Qué maravilla, qué bonito, qué emotivo esto. Pero yo te hago una pregunta. ¿Por qué hay luz en el día? Pero, profe, qué obvia la pregunta. No, respóndemela. ¿Por qué hay luz en el día? ¿Qué es lo que permite que haya luz en el día? La respuesta es muy simple, el sol. El sol hace que haya luz en el día. Entonces yo te pregunto, y hago la pausa porque quiero que haya redoble de tambores en tu cabeza. Si yo te dijera que Dios creó el sol el cuarto día, ¿cómo había luz el primero? Chan, chan. ¿Cómo es que había luz el primer día si Dios creó el sol al cuarto día? Dos posibilidades podemos tener aquí. La Biblia miente, entonces no la leo más porque la Biblia miente. O otra posibilidad es, pareciera que hay algo más profundo que solamente lo literal. Y ahí está la riqueza de la Biblia, cuando yo me abro a la posibilidad de que Dios me sorprenda, de que Dios me enseñe y me muestre cosas que ni siquiera yo me imagino. ¿Quieres que te responda por qué? No te lo voy a responder porque no es el tema de hoy día. Pero así como te cuento este ejemplo, podemos encontrar mucho. Por ejemplo, que la serpiente habló, que Dios caminaba. Sabemos que Dios no tiene forma física porque si no, no sería Dios. Sería una criatura, no sería un creador. Nacería, crecería y moriría. Y sabemos que el concepto básico de Dios es que es inmortal. Entonces, ¿qué te quiero decir con todo esto? Que
la Biblia tiene una riqueza maravillosa, pero que muchas veces está oculta para los corazones dispuestos a encontrarla.